Nuestra gratitud a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por el don de la vida, ya sea en esta vida terrenal y como sus hijos en el más allá. Dios es bueno para con todos y de manera especial para con sus hijos e hijas. Nuestra gratitud a usted por su acompañamiento en el camino de la fe y el servicio a Dios, sabiendo que la Iglesia es un cuerpo donde sus miembros se ayudan mutuamente los unos a los otros. Hoy es el último domingo del año 2020 y de manera simbólica celebramos un tiempo de gratitud a nuestro Dios, a quien amamos y servimos. Nuestra reflexión de esta mañana lo hemos titulado Gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Estamos culminando ya el año 2020. Para muchos, el mejor año, ya sea por la parte económica, espiritual, emocional o de salud. Y tal vez para la gran mayoría, el peor año en su vida. ¿Y usted cómo considera que le ha ido este año 2020? ¿Y por qué agradecer a Dios? ¿Cómo agradecer a Dios? Cuidado, es peligroso no agradecer a Dios. Desarrollemos, en primer lugar, a manera de pregunta, ¿por qué agradecer a Dios? En realidad hay infinidad de razones por qué agradecer a Dios. Y esta mañana consideraremos algunos de ellos. En primer lugar, Dios nos guarda en medio de las adversidades. Pero vayamos a la palabra de Dios para aprender de cómo agradecer a Dios por sus muchas bondades, entre ellas su gran amor, su misericordia, su cuidado, su fidelidad, su protección en diferentes áreas de nuestra vida durante el año 2020. A pesar de que ha sido un año muy especial, difícil y complicado a causa del coronavirus y sus consecuencias. Debemos aprender del apóstol Pablo. Él, estando en plena cárcel en Roma y a punto de ser ejecutado, él escribe la carta a los filipenses y dice, Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Se imagina, estando en una situación de pena de muerte, aconsejar a los demás y decir, no estar afanados, sino agradezcan a Dios a través de sus oraciones? Este es una gratitud a Dios por estar en la cárcel por causa de Jesucristo. Es una gratitud a Dios por las calumnias, los insultos, y también es una gratitud a Dios por la pena de muerte que se venía sobre el apóstol Pablo allá en Roma. ¿Cómo habrá sido su gratitud a Dios del apóstol Pablo? ¿De rodillas? ¿A gritos? Pero también una carta escrita, como la que estamos leyendo. Estamos seguros que el apóstol Pablo, en su gratitud a Dios, reconoce que Dios tiene todo bajo su control, ya que es soberano, protege a los suyos, cumple sus propósitos de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta. Para nosotros, este es un gran ejemplo de cómo deberíamos agradecer a Dios en medio de los momentos más difíciles que nos toca vivir, como este año 2020. Claro, si no tienes experiencia positiva del por qué agradecer a Dios, tienes los momentos duros y difíciles del coronavirus,
con la cual nos ha encorralado, o con la cuarentena, escasez económica, enfermedades, ya que nuestro Dios precisamente en esta situación adversa y difícil ha estado a tu lado, tan cerca de ti, que te ha guardado, cuidado, sanado y bendecido. En segundo lugar, ¿por qué agradecer a Dios? Dios nos prospera a la vista de todos. Otra razón por la cual debemos ser agradecidos con nuestro Dios es reconocer en gratitud por lo que Él es. ¿Quién nos prospera y bendice material y económicamente? Ya sea con oportunidades de trabajo, en una empresa, en el campo, y que todo procede de Dios, como dice el rey David, en un salmo descrito en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 12 al 14. Leamos junto conmigo la palabra de Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es un salmo de David cerca de la culminación de su reinado. Es una gratitud de David a Dios por el privilegio de dar para Dios. Es una expresión de gratitud, de reconocimiento a Dios. Porque David reconoce a Dios como el dueño de todo y proveedor de todos los bienes que está en la administración de sus manos, sean propiedades, sean dinero u otro. David dice que Dios es quien engrandece y fortalece a sus hijos, su iglesia y su pueblo. También el rey David reconoce que Dios, en medio de las adversidades y situaciones complicadas de la vida y delante de las naciones, ha sido quien prosperó a David con toda la fuerza, con todo el poder y con todo su dominio, que son parte de lo que Dios es. Amado y amada, en pleno coronavirus, ¿cómo te ha ido el fruto de tu trabajo? Debemos saber que a muchos hijos de Dios le ha ido mejor que mejor en pleno coronavirus. Claro, y para otros les ha sido muy difícil, pero en todo ha sido la bendición de Dios, que ha estado tan cerca, proveyendo a todos, porque nuestro Dios es Jehová Jireh, Jehová proveedor. En tercer lugar, ¿por qué agradecer a Dios? Dios nos va formando en nuestro crecimiento. Sí, otra razón que no debemos olvidar en nuestra gratitud a Dios. Es Él quien nos capacita con sabiduría y nuevas fuerzas. Es Dios quien nos ayuda en el discernimiento, revelaciones de lo que pedimos, y también nos ilumina en los caminos a seguir según su perfecta y agradable voluntad. Como dice Daniel, capítulo 2, 23. Leámoslo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El profeta Daniel le da gracias a Dios y alaba a Dios, reconociendo que toda la sabiduría que Daniel tiene, la Biblia dice que su sabiduría era 10 veces más que de los sabios de su tiempo, y también las nuevas fuerzas que le han ayudado para perder
todo temor y todo miedo frente a los desafíos que tenía como hijo de Dios ante los paganos. En realidad, aquí Daniel reconoce que todo eso proviene de Dios. Amado y amada, ¿estás admirado y contento con la sabiduría que tienes? ¿El discernimiento y conocimiento? ¿O estás muy feliz con las nuevas fuerzas que tienes cada día? Estoy seguro que sí, pero recuerda, todo ello es Dios quien te lo da. A pesar de tantos obstáculos y males, y sigues caminando firme, porque es Dios quien te da nuevas fuerzas para seguir firmes y adelantes. Y gloria a Dios. Y yo le podría decir con mi propio testimonio, y ustedes lo saben muy bien, a mí me ha pasado muchos accidentes. A lo más merezco una vida vegetal, pero creo que el conocimiento, la salud y todo lo que tengo ahora es gracias a la misericordia, gracias a la bondad de Dios. Y por ello, yo le digo de manera personal también, gloria a Dios. Una tercera razón para ser gratos con Dios. Perdón, una cuarta razón para ser gratos con Dios de manera bastante corta. Cristo nos hace más que victoriosos. Estamos recordando en estos días la encarnación del Dios Todopoderoso en su Hijo Jesucristo. Y se encarnó con el propósito de identificarse con nosotros y hacernos victoriosos. Y lo gratificante es que Él, Dios creador de los cielos y la tierra, no necesita nada de nosotros, pero espera que nos acerquemos con nuestra gratitud, porque siendo gratos con Dios, usted y yo, nosotros, disfrutaremos todas las bendiciones de Dios que nos hará más que vencedores. Como lo dice 1 Corintios 15:57. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios dice así, escúchelo y léalo conmigo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que afirma el apóstol Pablo es que todos los hijos de Dios somos victoriosos, porque nuestro Dios nos hace victoriosos en los recursos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando expresamos nuestra gratitud a Dios al reconocer sus bondades, nos fortalecemos en Cristo y somos más que vencedores. En segundo lugar, veamos, también a manera de pregunta, ¿cómo agradecer a Dios? ¿Cómo agradecer a Dios? En la palabra de Dios también encontramos el cómo debemos agradecer a nuestro Dios. Y entre ellas, dos formas generales. El primero, con nuestras palabras. Y el segundo, con nuestros hechos. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 17, léalo conmigo. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más? Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces vayamos desarrollando cómo agradecer a Dios con nuestras palabras. El fruto de nuestros labios, nuestras palabras, deberían ser expresiones de gratitud a Dios. Esto es importante, porque lo que hablamos evidencia lo que está dentro de nuestro corazón, como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:45. Y usted lo sabe, y permítame recordarlo. Vayamos leyéndolo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. En el buen tesoro de tu corazón abunda gratitud a Dios. Tu manera de hablar
serán siempre expresiones de gratitud a Dios. Y así también expresiones de gratitud a las personas que Dios los usa, como sus instrumentos para bendecirle, de manera directa o indirecta. Así también las expresiones de gratitud a través de alabanzas que honran a Dios, expresadas en nuestro canto y con los talentos musicales que Dios nos ha dado. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 95, versículo del 1 al 3. Léalo conmigo, la palabra de Dios. Venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios es grande, es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Aleluya, qué lindo salmo. Así como el salmista escribe poemas o canciones de gratitud a Dios, pero al mismo tiempo expresa en cánticos, nosotros también podemos escribir o expresar en cánticos o canciones de gratitud a Dios. Amado y amada, ¿qué gratitudes a Dios abunda en tu corazón? ¿Gratitudes por el año 2020? ¿O también a quiénes tienes que agradecerlo? Si abunda en tu corazón, confiésalo de manera personal a Dios, pero también exprésalo públicamente si es gratitud a Dios. ¿O estás amargado con Dios por el año 2020? Y Dios no ha actuado en tu vida como tú has querido. Tal vez has pretendido usar a Dios a tu manera y no ha resultado. En concreto, Dios no te ha respondido ninguno de tus pedidos de oración, o no ha respondido ninguno de tus sacrificios hechos por Él, para Él. Exprésale siempre cánticos de gratitud a Dios, en las alabanzas que elevas a Dios, y también escribe poemas, cánticos de gratitud y alabanza a Dios. En segundo lugar, ¿cómo agradecer a Dios? Con nuestros hechos. Sí, con nuestros hechos. ¿Y cómo agradecer a Dios con nuestros hechos? Podemos decir muchas formas, pero veamos algunos. En primer lugar, alineando nuestras acciones a la voluntad de Dios. Es decir, es dedicarle tu vida o mi vida, poniendo en práctica la palabra de Dios. Sea este difícil de renunciar, guste o no nos guste, aunque mi ego tenga que llorar al renunciarlo, en concreto, es apartarme de conductas, de mi propia visión, es apartarme de construir mi proyecto de vida a mi manera. Mas por el contrario, profundizar mi relación con Dios y alinearme a las demandas de su palabra, sí o sí. Es una forma de dedicarle mi vida a lo que Él espera de mí. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la Nueva Versión Internacional. Léalo conmigo. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que espera de ustedes como cristianos que son. Por otro lado, estando en situación de pecado, es difícil decir gracias a Dios con sinceridad, pero es más fácil y te llena de gozo decir gracias Señor, gracias Dios, cumpliendo las exigencias de la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque todo es para la gloria de Dios. Esto es, que dar gracias a Dios tiene la virtud de rendir nuestro corazón y volvernos dependientes de Dios, lo sabía. Dar gracias a Dios nos ayuda a no desesperarnos, sino por el contrario, a tener una mente fresca para pensar y salir de cualquier circunstancia adversa. Amado y amada,
Se cuenta que dos niños en el campo, que iban corriendo para no llegar tarde a la escuela, uno dice, arrodillémonos a orar para no llegar tarde. El otro sigue corriendo y le grita, oremos mientras corremos, así no llegaremos tarde. Amigo y amiga, esa es la mejor enseñanza, que aprendamos a orar y actuar. Y mientras actuemos, elevemos oraciones de gratitud a Dios. Oremos dando gracias por todo, en todo y con todas las fuerzas que tengamos. También dando testimonio de Jesucristo por gratitud. Dando testimonio de Jesucristo por gratitud. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de nuestras actitudes y acciones que reflejan lo que estamos viendo en domingos pasados, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto es, deben ser acciones que expresan una profunda gratitud a Dios, como contando el profundo amor, su salvación, su paz, su justicia y vida que encontramos en Jesucristo. Como dice el profeta Isaías, su servicio a Dios como profeta era un testimonio de profunda gratitud a Dios. Isaías capítulo 12, verso 4, la versión Dios habla hoy, dice así, léalo conmigo. Den gracias e invoquen al Señor. Cuenten a las naciones las cosas que ha hecho. Recuérdenles que Él está por encima de todo. Una forma de gratitud concreta a Dios es servirle a través de los dones y talentos recibidos por Dios como una expresión de gratitud a Dios por las grandes obras que ha hecho a favor nuestro y también por lo que Él es, como quien es Señor y Rey y está por encima de todo. Así también son acciones de servicio para ayudar y bendecir a los demás, como Dios en su pura gracia nos ha ayudado y bendecido. En concreto, es nuestra solidaridad con las personas que están en necesidad. Reconocer a muchos de ustedes que lo vienen haciendo, gloria a Dios. Cuando hay convocatoria para acciones de solidaridad económica y de pan, muchos lo han hecho sin reparar si tienen ahorros o no, sino porque son sensibles a la necesidad y dolor del prójimo. Y una vez más, gloria a Dios por ello. A no desmayar en acciones de compasión, amados, que son frutos del Espíritu Santo. Alentarles a que esto pueda ser un estilo de vida, porque siempre encontraremos personas con mayor necesidad que uno, ya sean en necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Veamos Isaías 58:10, y hay que leerlo también rápidamente, y léalo conmigo. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Lo que nos advierte el profeta es que nuestra gratitud a Dios debe expresarse en acciones de servicio para aliviar las necesidades materiales de quien sufre. Ese es una perfecta espiritualidad. Esa es una alta espiritualidad, ya sea de hambre, de techo, de abrigo. Así también solidarizarnos con el alma afligida, ayudarle en su necesidad de paz, necesidad de esperanza, su turbación espiritual, con los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Por otro lado, el Señor Jesucristo fue muy claro hablando de sus ovejas, los creyentes, los discípulos de Cristo, en Mateo capítulo 25, del 35 al 36. Léalo conmigo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis.
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Lo que el Señor Jesucristo dijo es que las acciones de servicio y solidaridad con el que tiene hambre es hacerlo con el Señor Jesús. Las acciones de servicio con el forastero extranjero lo hace con el Señor Jesús. Las acciones de servicio con el que no tiene ropa es solidario con el Señor Jesús. Y las acciones de servicio con quien está en la cárcel es solidario con el Señor Jesús. Entonces, amado y amada, le animo a que le agradezcas a Dios, ya que en el año 2020 Dios te ha permitido solidarizarte con tu prójimo en su necesidad. Lo has hecho con el Señor Jesús que está en ese prójimo. Si continúas agradeciendo a Dios por la oportunidad de solidarizarte e identificarte con la necesidad de muchos, recuerda que el año 2021 seguirá siendo tan sensible o más sensible, identificándote con la necesidad de muchos quienes sufren y lloran. Gloria a Dios por ello. En tercer lugar, estamos hablando de gratitud a Dios. En tercer lugar, cuidado. Sí, cuidado. Es peligroso ser ingrato con Dios. Escúchalo bien, hermano y amigo. Es peligroso ser ingrato con Dios. Una verdad es cierto, que al final de la vida uno concluye que nuestras vidas tienen valor, tienen significado, tienen trascendencia, al entender y vivir para el cual fuimos creados. Como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Donde está claramente definido que Israel fue creado por Dios para la gloria de Dios. Pero también dice todos los llamados de mi nombre, significa la iglesia. Usted, como hijo e hija de Dios, ha sido llamado por Dios y Dios dice que le formó y te hizo para su gloria. Vayamos entonces. Cuidado, es peligroso ser ingratos con Dios. En primer lugar, no olvidar que la gratitud a Dios es una forma de glorificarle. La gratitud a Dios es una forma de glorificarle. Una gratitud sincera a Dios es también una forma de glorificarle, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Dice la palabra del Señor. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Esto es, si nuestras acciones no reflejan acciones de gratitud a Dios, ya sea por su amor, su paz, su esperanza, su poder u otra bondad del Señor, seremos ingratos con Dios. Entonces, fortaleceremos más nuestro egoísmo, orgullo y vanidad, y nos alejaremos poco a poco del camino de Dios y seremos debilitados en nuestra fe, con el riesgo aún de alejarnos definitivamente del Señor. Si las acciones de gracias escasean en nuestras vidas, implicará que nuestro estilo de vida nos traerá muchos sinsabores, debido a que nuestra vida estará más amargada y las grandes posibilidades de enfermarnos en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Sí, eso, hermano y amado, también debemos saber que está demostrado que actitudes de gratitud con las personas es fortalecedor. Sí, debemos saber que está demostrado que actitudes de gratitud con las personas es fortalecedor. Una investigación de la Universidad de California, Los Ángeles, ha mostrado que una actitud de gratitud
cambia la estructura molecular del cerebro, mantiene el funcionamiento de la materia gris y nos hace más saludables y felices. Y al sentirse felices, el sistema nervioso central se ve afectado. Eres más pacífico, menos reactivo y menos resistente, concluye. Es una forma realmente genial de cuidar el bienestar. Otros estudios han demostrado que las personas que son agradecidos mejoran en sus sentimientos depresivos y de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos liberan de las emociones de malestar. Con mayor razón entonces, si somos agradecidos con Dios, ya que hemos sido creados para ser agradecidos con Dios, y debemos expresarlo por las multitudes de bondades recibidas de Dios, y ser constante en nuestra gratitud a Dios. Cuidado, si no somos agradecidos con Dios, nos perdemos la bendición de cuidar nuestro bienestar, nuestra vida plena, que es en Cristo Jesús. Amado y amada, ¿cómo estás en tu gratitud a Dios? ¿Cómo es tu gratitud en la alabanza a Dios? ¿Cómo es tu servicio a Dios en gratitud o en mezquindad? ¿Cómo es tu solidaridad con tu prójimo en gratitud o mezquindad? Dios te ayude y nos ayude. Seamos gratos con Él y con una gratitud en abundancia, y así glorifiquemos a Dios. Finalmente, cuidado, el cristiano que no agradece a Dios se glorifica a sí mismo. Es muy peligroso que siendo cristianos seamos ingratos para con Dios, al dejar de ser agradecidos con Dios. Siendo cristianos, el no agradecer a Dios es una condición de ingratitud para con todos los beneficios recibidos de Dios, las muchas bondades recibidas en nuestra vida personal, vida familiar y vida social. Cuidado de pasar por alto. El trabajo es una bendición de Dios. La salud es una bondad de Dios. El desarrollo académico es una bondad de Dios. Los bienes materiales es una bondad de Dios. Podemos llegar al envanecimiento y decir, yo lo hice, es mi esfuerzo, todo yo lo puedo. Y si estamos así, habremos llegado a una situación de un corazón oscuro, insensible y egoísta, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Leámoslo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se afirma que al no ser agradecido con Dios es una condición donde la mente inventa ideas necias sobre Dios y luego queda en oscuridad y confusión. Así terminan los que buscan su propio beneficio, provecho o gloria. Esto es los que se glorifican. Por el contrario, los que glorifican a Dios tienen una actitud de gratitud a Dios. Entonces nuestra gratitud a Dios comience siendo gratos con los integrantes de nuestro hogar, la familia, los integrantes de la familia, los compañeros de trabajo y los diferentes amigos y amigas de las diferentes redes donde nos movemos. Y en todo agradezcamos a Dios. Así glorifiquemos a nuestro Señor y Rey y disfrutaremos todas las bendiciones de Dios en lo espiritual y cada una de las áreas de nuestra vida. Amado y amada, nunca lo olvide, nunca lo olvide. Usted ha sido creado para agradecer a Dios. Y si usted agradece a Dios, va a glorificar a Dios. Y si usted agradece a Dios, va a gozar de una vida plena, aún en medio de la adversidad. Oremos. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas tú. En primer lugar, Señor, quiero rogarte y pedirte por mí y por mis hermanos. Si no te hemos agradecido, Señor, por todas tus bendiciones, perdónanos. Que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y, Señor, despiértanos y avívanos
Y haznos, Señor, hombres y mujeres que de manera constante y permanente te agradecen porque te aman, te agradecen porque disfrutan tu paz, te agradecen porque disfrutan tu amor, te agradecen porque disfrutan tu verdad, te agradecen porque son tus hijos, son tus hijas, te agradecen porque tú eres su proveedor, te agradecen porque en ti está la vida. Señor, guíanos, encamínanos siempre como hijos tuyos, como hijas tuyas, en gratitud para contigo por lo que tú eres y por lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén y amén.